pero en realidad, como dices tú, no, pues Dios no va a venir, Dios no va a venir a decirte, no, verbalmente o cogerte del brazo, no hagas esto, no, no es así. Por eso aquí, por ejemplo, dice, únicamente nosotros podemos cambiar nuestra mala conducta. Si Dios pudiera cambiar nuestra mala conducta, tendría que descender del cielo y físicamente obligarnos a hacerlo, a hacer el bien, a no dejar, a no dejar de hacer lo malo. Pero eso sería coactar nuestra voluntad y Él no lo hace. Si nuestra conducta cambia en algo sería porque nosotros la hemos cambiado, no Dios. Pero realmente si nosotros cambiamos es porque Dios lo permite, es porque a través del contacto personal que tenemos con Dios a través de su palabra, es donde Él nos enseña, nos cambia nuestra conducta, nos cambia nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, salen de nuestro ser nuestras malas palabras, todas esas cosas, Dios nos va limpiando, ¿no? Entonces, de hecho que con la ayuda de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, todo lo puedo que en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos cambiar una parte? No, dice el versículo, dice todo, ¿no? Todo lo puedo que Cristo mejor. Es decir, hermanos, aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, por ejemplo, es un hombre que fue enemigo de los cristianos. Y sin embargo, cuando Dios lo llamó, lo cambió radicalmente su manera de pensar, su manera de actuar, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos, por eso que el mismo apóstol Pablo da como su testimonio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ser humano sin Dios no puede cambiar, hermano. Sin Dios no puede dejar el pecado, ¿no? Por sí solo no puede, es como decir, como dice, no, el, la cebra o el tigre podrá cambiar su rayo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hechos a pecado. Entonces, Dios, con la ayuda de Él, todo podemos, todo podemos, como dice aquí, como dice Filipenses 4:13, todo lo voy a poder en Cristo, porque Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos conduce, ¿no? Por el camino del bien, ¿no? Entonces, tomemos, dice, como dice acá, ponemos un momento para analizar esta declaración. En primer lugar, se refiere a la conducta, no a un deseo. Sabemos que esto porque Pablo dijo, todo lo puedo. Se refiere a usted y a mí, ¿no? Es la base bíblica del principio que dice que únicamente nosotros podemos cambiar nuestra mala conducta. ¿Cómo? A través de la palabra. No hay otra, no hay otra. Y aquí como se puede decir, aquí en 1 de Corintios nos habla capítulo 10, verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, nosotros eh, ante la tentación somos débiles, pero la fortaleza, el poder que nos da para vencer la tentación es Dios. Es Dios. No olvidemos que la tentación, hermanos, viene dirigiendo el diablo, ¿no es cierto? El diablo nos presenta la tentación y él quiere trabajar en nuestra mente para hacernos caer, ¿no? Para hacernos caer. Acordémonos cómo Jesús fue tentado 3 veces por el mismo Satanás. Si a Jesús lo tentó, imagínense nosotros. Entonces, aquí Dios nos da la fortaleza para salir de ese peligro, salir de ese momento difícil. Y Él nos da, comienza a hacernos recapacitar. Entonces, el ser humano, ¿qué hace? Piensa, no, dice, lo que voy a hacer no es bueno, no es correcto. Entonces, la persona es librada en ese momento, digamos, de tentación. Tanto el hombre como la mujer, eh, hermanos, estamos expuestos a muchas tentaciones, porque vivimos estos tiempos que son así. Pero para eso, Dios, a través de su Espíritu, debe ser un freno para nosotros, para
evitar en lo posible en hacer lo malo, como tú decías antes, ¿no? Uno comienza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestros hábitos comienzan a cambiar, nuestras palabras, ya no hay odio, ya no hay rencor, todas esas cosas, pero uno tiene que pedirlo a Dios. Uno tiene que pedirlo. Si yo tengo, por decir, yo tengo un defecto en mi vida y me estoy dando cuenta que eso no es bueno para mí, ni menos para mi prójimo, ni menos para mi familia. Entonces, yo tengo que pensar y tengo que pedirle a Dios en oración que me ayude a cambiar. Y es por eso que acá dicen los cambios necesarios, la parte de Dios y nuestra parte. En nuestra forma pecaminosa de pensar, ¿no? Dios es el que nos muestra los pecados. Dice, la convicción nos muestra nuestros pecados. Ahora, sabemos que Dios nos está mostrando entonces nosotros ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la parte nuestra? Pedirle a través de la oración. Señor, ayúdame, líbrame de estas cosas malas. Ahora, en nuestros deseos pecaminosos, dice, la conversión cambia nuestros deseos. Cuando tú te conviertes a Dios, entonces tu, tu, tu conducta pecaminosa va deshaciéndose, va apartándose, tú te vas liberando de esa conducta pecaminosa, ¿no? De lo que fuiste es un borracho, lo que fuiste es un atrevido, un ladrón, un delincuente, ¿no? Y a propósito de eso, Mari, yo conocí a un señor que toca su bombito por los mercados, anda con sus sombreros, un morenito, bien morenito, y anda tocando música cristiana. Y un día, sentado con él en el mercado de Roma, ahí ahí pues, en la avenida Roma, comenzamos a hablar acerca de Dios, ¿no? Y él, su conversación, puro Dios. Yo le decía, ¿y cuánto tiempo hace que ya conoces a Dios? Me dice, hermano, ya son varios años, pero yo he sido un gran delincuente. A mí me tenían miedo porque era bien peligroso. Dice, yo lo veía a la gente, para mí era una delicia. Yo a mucha gente le he golpeado, le he cortado para quitarle su plata. Yo he sido un delincuente de alto vuelo. He estado varias veces en la cárcel. Mire el testimonio, hermana, que este hombre decía. Entonces, pero créame, hermano, me dice, un día Dios tocó mi corazón y me hizo llorar como criatura, así como un bebito, me hizo llorar. Y yo me puse a llorar, me dice, en el suelo, llore, llore, llore. Y como Dios como dicen, me conmovía, me hacía ver lo malo que era. Y dice que desde ese momento él, ¿no? Él dijo y pensó, dijo, no, si Dios me ha llamado, porque él ha visto que yo ando en mal camino. Hermano, me dice, desde ese momento yo comencé, me dice, a irme a reuniones donde para rehabilitarse y comenzaron a hacerme leer la Biblia. Y cuando yo comienzo, me dice a leer la Biblia, me dice, hermanito, me dice, me hacía llorar cada vez que yo abría la palabra, me hacía llorar. Mi conciencia lo tocaba en cada momento el Señor. Y de ahí nunca más, me dice, nunca más he pecado, me dice, nunca más. Ahora me siento feliz al lado de mi Dios. Mari, cuando dijiste, hermana, él todo es su conversar es Dios. Todo es su conversar es Dios. Si él está almorzando y te encuentras con él, lo primero que te dice, siéntate, el Señor quiere que estés a mi lado. Así, por decirte así. Y comienza. Ha hecho un cambio, pero radical, radical. ¿No? Por eso yo digo, no, nosotros solos no podemos cambiar, mi hermana. Solamente Dios. Y Dios usa a las mismas personas como instrumentos para aconsejarnos, para guiarnos y para llevarnos a los pies de Cristo. Esa es la única manera. No hay otra, ¿no? Y aquí este librito, no, habla justamente de que
Cuando uno ya se convierte, entonces el Señor nos concede todas las fuerzas, ¿no? Y comenzamos nosotros a cambiar, nuestra vida llega a ser diferente, nuestra manera de pensar, nuestro trato con la gente es diferente. Y las personas que te conocieron, cómo eras antes y después de tiempo te ven, les llama la atención. Pero este señor, esta señorita, fue así, pero ahora ¿cómo? ¿No? Es decir, hermanas, hay un cambio, se nota el cambio en la persona, se nota. Y sobre todo los que te conocieron antes de ser cristiana o antes de ser cristiano. Entonces, cuando eh, esas personas notan el cambio, es porque Dios ha obrado en la vida de esa persona, ¿no? Entonces, hermanas, ha sido una lección importante. Acá dice, usted notará que el que he colocado la palabra conversión por encima de condenarnos, de concedernos las fuerzas. La razón es que este es otro aspecto del nuevo nacimiento, incluye la fortaleza espiritual para lidiar con nuestra conducta pecaminosa. Dios no cambia nuestros deseos pecaminosos y luego nos dice que de ahí en adelante nos toca cambiar de conducta. A cada paso del camino, Él tiene un plan para ayudarnos y ganar la victoria sobre nuestras tentaciones, cada una de ellas. Es decir, hermanas, si nosotros le damos cabida en nuestra vida a Dios, definitivamente que nos va a hacer cambiar. Y vamos a tener siempre ese deseo de hablar de Dios, de llevar el mensaje a la gente, de ir a la iglesia, de compartir, de participar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está cambiando. El Espíritu de Dios permite que tengamos ese deseo, ¿no? Ese ha sido lo que he podido entender, mi hermana, este temita. De repente alguna pregunta, Acá estamos, alguna... hermana. Acá estoy. Está bien, hermano. Ahí el autor hace énfasis en Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me Ajá, fortalece. muy Y bien. es un bonito versículo, pero hay que tratar de comprender que Cristo es el que nos va a fortalecer, pero no, no es que Cristo va a cambiar todo por nosotros, ¿no? Es decir, que como en la historia que hemos visto al inicio, ¿no? Todo lo Ujú. podemos, Cristo nos da la fuerza para hacerlo, Así, ¿sí? Entonces así, incluye nuestra voluntad, nuestra determinación, eh, todo el esfuerzo que pongamos en ello, pues, ¿no? Entonces, ahora estamos así ya en el es, tema de hermano. la conducta, en estos capítulos, ya pasamos los pensamientos. Aquí les muestro el cuadrito para que lo vean rapidito. Pero ese Ya, momentito, que es el cuadro del libro, ya. A ver, dice, ¿qué parte de nuestra mala conducta podemos cambiar? Pablo dijo todo. O sea que estamos habilitados para poder vencer cualquier pecado de nuestra vida. Gracias a Dios no estamos solos porque es Cristo el que nos fortalece. Primero así es, hermano. Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, no dice yo Así te es, voy a obligar a resistir a la tentación, ¿no? Como decía la historia al inicio, ¿no? Sino que dice que Él va a dar la salida. Sí, o sea, que siempre hay una salida para todas las situaciones que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá fortaleza. tenemos el cuadrito, ¿sí? Y hemos hablado de que Dios nos muestra nuestros pecados, ¿no? La Así parte de es. Dios, ¿sí? Estamos en Ujú, nuestra forma pecaminosa de pensar. Teníamos que orar, recuerden, para que Dios nos muestre. Teníamos que hablar, ¿no? Teníamos que investigar. El así es. autor hablaba mucho de que no solamente leamos la Biblia, sino también leamos libros
de psicología, de ayuda no emocional, porque muchos de nuestros problemas vienen por heridas, por vergüenzas, por culpas que guardamos ahí, y es necesario que podamos que tener una sanación en ese aspecto, ¿no? Para que la vergüenza no nos obligue a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Entonces ahí Ujú. hablábamos de investigar, hablábamos de los 12 pasos, no sé si recuerdan, de los alcohólicos anónimos, hablábamos de que existen grupos también de apoyo, ¿no? Grupos que te sirven para que tú puedas tener un proceso de rehabilitación. Y hablamos también de que adictos son todos, ¿sí? El autor en todo el libro te dice, no es que tú no bebas alcohol, no es que tú no fumes, no es que tú no hagas esto, todos son adictos a algo. En mayor o menor Algo. medida somos adictos, ¿sí? Y la adicción que más pasaba desapercibida, habían dos ahí que me dejaron así impresionada, que una era la adicción al control, ¿sí? ¿Recuerdan? Adicción al control. Ujú. La gente que se Ujú. enoja mucho, que se frustra cuando las cosas no salen como ellos quieren, son adictas al control. Y de eso hay que cuidarnos mucho, ¿no? Yo me tengo que cuidar mucho de eso porque cuando tenemos un cargo de autoridad, pasa mucho eso, ¿sí? Nos volvemos adictos al Sí, control. Y tenemos que entender que tenemos que soltar, dejar ir, ¿sí? Tenemos que dar libertades, así como Dios nos da libertades a nosotros. Entonces, en eso, y la otra adicción que él habló era la adicción religiosa, ¿sí? Que él hablaba también de la adicción religiosa, de cómo es de que a veces somos, cómo decir? A veces enfrascamos muchas cosas, ¿no? Que en un lugar donde no deberían ir, ¿no? Él decía, personas que se sienten culpables por cosas que no deberían sentirse culpables, ¿no? Y esa culpa la trae la religión mal llevada, la religión basada solamente en tradiciones, basada en ujú. apariencias, ¿no? Basada Ajá. solo en ello, ¿no? En cumplir la norma y ya. ¿No? Entonces, él hablaba mucho sobre la adicción religiosa y una adicción que él dijo que él tenía, que era la adicción al trabajo. Y que esta adicción pasa desapercibida, ¿no? Porque a todos les felicitan que sean productivos, que sean trabajadores, o sea, porque no hay algo malo en ello, ¿no? Más bien te critican si eres ocioso, ¿no? Ujú. Entonces él dice, pero es necesario gente tenga tiempo para pasar en familia, es necesario que la gente tenga tiempo para atender a sus hijos, es necesario que la gente tenga tiempo para, para sí mismo. No puede dedicarle toda su vida al trabajo, ¿no? Y la gente que hace eso, es decir, le hace el mismo daño que un alcohólico podría hacerle a su familia. Y eso es muy fuerte de decir, ¿no? Porque cualquiera que es muy responsable en el trabajo va a decir, me estás comparando con un alcohólico, ¿no? ¿Qué te pasa? Y el autor lo dice así, ¿no? Y él mismo dice, ¿no? Que le dijeron, tú eres workahólico, tú eres adicto al trabajo, ¿no? Y con eso le has hecho tanto daño a tu familia, igual, ¿no? Como si hubiera sido un alcohólico. Y eso le dolió mucho al pastor, ¿no? Y él dijo, pues, no, que muchas veces los pastores, los líderes religiosos se vuelven adictos al trabajo, a la obra, y descuidan, ¿no? Lo que es su casa. Y eso es muy interesante de analizar, ¿no? A la luz de todos los líderes religiosos que tenemos ahora, pues, ¿no? Ahí tú entiendes Ujú. muchas cosas, ¿no? Tú Ujú. entiendes que muchas veces hay gente, ¿no? Que ostenta cargos muy grandes dentro de la iglesia y te preguntan, ¿no? ¿Dónde está su familia? Es muy triste verlo así, ¿no? Pero a veces cometemos esos errores, ¿no? Y el pastor lo dice, no sé, yo me declaro workahólico, ¿no? O sea, he dedicado mucho tiempo al trabajo, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque hasta lo bueno en exceso es malo, ¿sí? También hablamos de otros tipos de adicciones, de la adicción a la comida, de la adicción a la pornografía, ¿sí? Hablamos de una carta al inicio, ¿no? De una carta que escribe un joven a la revista Insight diciendo que él hasta el momento no ha descubrido cuál es la fórmula secreta para él dejar de pecar, a pesar que ha pedido y ha pedido muchas veces a Dios que le quite todos esos pensamientos malos, esos deseos malos
él no hay esa forma y siente que todos ya lo lograron, que todos ya están en la cúspide, en la victoria y yo siento que no llego. Entonces este hombre se sentía muy desesperado, pues no, alguien que me ayude, alguien que ya llegó a ese lugar de perfección, que me diga qué hacer, ¿no? Y esa carta representaba mucho lo que muchos cristianos hoy en día pasan. Y él decía que muchas veces eso es parte también de las apariencias que damos como cristianos, que a veces damos una apariencia de piedad, una apariencia de perfección total, entonces nunca hablamos de nuestros pecados, nunca nos ponemos al nivel de los más débiles, que consideramos más débiles, ¿no? Eh, y eso afecta mucho, porque la gente que se considera débil ve a esta persona demasiado fuerte, ¿no? Y dice, bueno, ya esta persona ya es un santo, pues no, yo nunca voy a llegar a ese nivel, ¿no? Y las personas que tú las veas más santas, entre comillas, ¿no? Eh, no lo son, no lo son, ¿no? El autor nos pone a todos en igualdad, no lo son. Todos tienen sus problemas, todos tienen sus dificultades, lo que pasa es que vivimos de apariencias, ¿no? Y él dice que esas apariencias pueden hacer daño a las personas que están intentando encontrar una salida a muchas de sus adicciones. Entonces él decía que uno de los principios era aquí en todo el libro es que tú vas a tener que tener paciencia porque cualquier adicción a la que quieras vencer no se va a ir de la noche a la mañana. Requiere tiempo, tiempo, va a requerir tiempo. Entonces las personas que hoy se bautizan y al siguiente día, él dice, siguen siendo pecadoras, siguen siendo, teniendo su misma naturaleza, sus mismas tendencias, o sea, no ha cambiado nada en ellas, ¿sí? Pero tenemos que aprender a confiar en la justificación que Cristo nos da día a día y aprender a dar lo mejor que podamos de nosotros mismos. Y cita Elena de White, ¿no? Una cita muy linda y que hace el autor y que la repite a lo largo del libro es, o sea, da lo mejor, ¿no? De ti y Jesús va a suplir lo que falte. Jesús va a suplir lo que falte. Pero tiene que haber esa intencionalidad de la persona de acercarse a Dios confiadamente. Y eso a veces, también el autor dice que es muy duro porque tenemos una mala imagen de Dios. Tenemos una imagen de un Dios duro, de un Dios serio, de un Dios que está ahí mirándonos, ¿no? Para castigarnos, ¿no? Que está ahí esperando. ¿Qué momento hace algo malo, ¿no? Para mandarle un castigo, ¿no? Y Dios no es así. No tenemos que quitarnos esa mala imagen que tenemos de Dios. Dios no es así. Entonces, al final teníamos que pedir por esta conversión, por cambio de nuestros deseos. Cambiamos los pensamientos, cambiamos los deseos, tenemos que hablar de ellos y también rendirlos. Y es muy difícil rendir todo lo que somos. ¿Por qué? Porque dice que el adicto tiene miedo a perder lo que tanto le gusta. Entonces nosotros tenemos miedo de perder ese pecado que, o sea, que nos fastidia, pero que a la vez también nos sigue gustando, ¿no? Es así, ¿no? Y así siempre ha sido, ¿no? Entonces es una larga carrera y yo creo que el autor lo que está diciendo es, necesitas resistencia, ¿no? Necesitas paciencia, necesitas tiempo. Entonces, no creas que lo vas a lograr de la noche a la mañana, pero ten por seguridad, ten paz en el corazón que Cristo sigue justificándote. ¿Sí? Es eso lo que Él nos deja. O sea, no vivas con desesperación. El cristiano que vive con desesperación está negando de alguna forma la gracia de Dios. ¿Sí? Está negando, porque el Evangelio tiene que traer paz, tranquilidad, gozo, ¿no? Tiene que traer esas cosas buenas a nuestra vida. No podemos vivir eternamente en culpa, no podemos vivir eternamente reprochándonos, no podemos vivir en penitencia, ¿no? A veces los cristianos hemos agarrado esa costumbre católica, ¿no? Y queremos la penitencia, ¿no? Queremos el castigo. Y no es así. Dios no nos quiere ver sufriendo, ¿sí? No, no, no es así, ¿no? Entonces, Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros y es esa la imagen que quiere dejar el autor de Dios. Sí, que Dios es alguien que desea lo mejor para nosotros, no lo malo, sino lo mejor. Entonces, hermanos, si tienen algún comentario para hacer sobre el capítulo de hoy, que ya estamos entrando ya a la tercera parte y de ahí queda solamente una cuarta parte que son comentarios finales ya del libro, pueden hablar. Hermano Elías, hermana Carmela, hermana Isabel.
A ver, en el orden en que los mencioné, a ver si se anima. Sí, Elías, habla. Elías, ¿estás ahí? Se nota que está con el micrófono activado, pero no te escucho. Bien. ¿De repente está pasando alguna falla, Elías, por ahí? A ver, ¿quién sigue por ahí? Hermana Isabel, ¿está ahí? Hermano. Sí, No se duerma, es temprano. interesante, interesante este capítulo de, digamos, lo que el Señor nos da las fuerzas para poder vencer primero los deseos pecaminosos, ¿no? Y cambiar nuestra conducta. Como dijo el hermano, yo también lo he experimentado así cuando, o de repente también ustedes, ¿no? Cuando nos dan a veces el vuelto de más. Y en ese momento te dan el vuelto de más, es como me lo guardo mi monedero, Está ahí la pero tentación. como digo, la tentación está ahí, pero como tú mencionaste que ese es el cambio no viene así en ese momento, esa es una vida ya diaria que uno viene ya, digamos, ya con esa enseñanza, ese cambio y ya, entonces uno dice, no, Dios no es correcto, es algo que no debe ser porque es deshonesto, ¿no? Hay que ser honestos. Entonces yo le digo, mira, te has equivocado, acá el vuelo me has dado de más. Ah, me dicen, ay, disculpa, está bien, gracias, me dicen. Y en varias oportunidades me han dado de más. Pero yo en ese momento la tentación decía, lo guardo, como algunos dicen en mi suerte, ¿no? Pero no a eso, no hay suerte. Entonces, es algo un poco la lucha que uno lleva, pero al final uno vence. Y uno no, honestamente, acá está tu vuelto. Y bueno, nos agradecen, nos dicen, pocas personas hay así, porque la mayoría se lo guardan. Entonces, es una lucha, está siempre la tentación, pero Dios es el Espíritu Santo es el que nos ayuda a cambiar esa conducta, porque de hecho, el pensamiento viene acá a la mente y de ahí viene al deseo y a la acción, de ahí viene. Entonces, la conducta ya se ve cuando uno pues vence, ¿no? Como se dice, la victoria. Y, y bueno, es algo satisfactorio, ¿no? Porque Dios es el que nos da las fuerzas. Sin Él no podemos hacerlo tampoco, pero tenemos que poner nosotros de nuestra parte, porque no es algo si no, no habría el libre albedrío que el Señor puso en el ser humano, ¿no? Para tomar decisiones correctas o incorrectas. Y, y me parece bien el tema que el hermano Arcadio ha hablado al respecto, es muy claro. Y lo que tenemos que vivir es día a día con Cristo, ¿no? Mediante la oración, cada día comunicarnos con Él, para que pueda haber ese cambio en nosotros. Y al momento cuando llegue la tentación, vencerla, ¿no? Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, porque Dios nos da la fortaleza, nos da, ¿no? Y el Señor no actúa y nos deja actuar a nosotros, pero en base a nuestra fe, nuestros principios, nuestra consagración a Dios. Si no hay eso, vamos a ceder al pecado, ¿no? Bueno, eso es mi opinión. Entonces, Perfecto, hermana. nos queda seguir adelante, ¿no? Sí.
Perfecto, hermano. Ha sido cortito el capítulo, pero es una introducción para toda esta parte. Si ustedes lo ven aquí, en nuestra conducta pecaminosa, la conversión, concedernos la fuerza. Acá estamos. Y aquí van a venir 3 capítulos más, donde va a hablar sobre pedir, hablar, ¿no? Y el último, cómo cambiar esa conducta, ¿no? Y ya de acá que termina esta sección y empieza ya una sección que es así como unos anexos, que ya son comentarios finales que el autor solamente agrega al libro, como que para ampliar algunas cuestiones que se quedaron ahí todavía cortas, ¿no? Pero ya estamos acabando, hermano, ya estamos acabando. Gracias, hermana, por su opinión, hermana Isabel. Hermana Carmela, ¿está ahí? Hermana, ¿me escucha? María Laura. Sí, 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 buenas noches, hermanita. Todos buenas noches. Muy interesante el tema, hermanita, ¿no? La parte de Dios es concedernos las fuerzas necesarias, ¿no? No es que el Señor va a cambiar en nosotros, ¿no? Él nos da las fuerzas para que nosotros podamos cambiar, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo, no por mis fuerzas, ¿no? Sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para que nosotros podamos vencer las tentaciones, pues está la mano de Dios y también el esfuerzo humano, ¿no? Porque dice que Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces el Señor está allí su palabra. Cuando, ¿verdad? Estamos siendo tentados de una u otra manera, ¿qué es lo que viene a nuestra mente, no? Si hemos estudiado la palabra de Dios, va a venir a nuestra mente la palabra de Dios precisa en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, ¿no? Y si nosotros vivimos en oración, pues vamos a poder, ¿no? Hacer lo correcto en ese momento. Pero si no, muchas de las veces podemos ser tentados, ¿no? Y podemos actuar, no de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Muy interesante el tema, hermano, solamente Dios el que nos puede ayudar a cambiar nuestros deseos, nuestras acciones, ¿no? Nosotros no vamos a cambiar solos por nuestras propias fuerzas. Es la mano de Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? Que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda tanto el querer como el hacer, ¿no? Entonces, muy interesante el tema, Marilaura, como aquí hemos visto también, ¿no? De la señora, ¿no? Que le gustó mucho el perfume, ¿verdad? No es que Dios pues va a obligarlo, ¿no? A que deje el perfume. Qué bueno sería si Dios nos obligara, ¿verdad? Ya todos podríamos corregirnos más fácil si fuera obligado, pero Dios no nos obliga porque nos ha dado el libre albedrío. Muy interesante el tema, Mari Laura. Gracias, hermana, por su opinión. Voy a detener aquí la grabación.